un matrimonio que vinieron de Chile, habían estado trabajando en Chile y vinieron a la Argentina y establecieron esa iglesia en Temple. Estuvo en varios locales, varios hermanos han trabajado allí, entre ellos el papá de nuestro hermano Colby, su mamá, ellos trabajaron ahí en Temple también. Y seguramente, como toda iglesia, somos el resultado de la inversión de mucha gente en muchas formas, en interés, en oración, en ofrendas, en muchas cosas. Y damos gracias al Señor por eso. Muy bien, abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, creo que ya lo tienen allí, el Salmo 51, ese es nuestro texto de esta mañana. Y yo sé que recién se sentaron, pero les voy a pedir que se vuelvan a poner de pie para la lectura de algunos de los versículos del Salmo. Vamos a leer del versículo 1 al comienzo del versículo 13 del Salmo 51. Y hemos orado ya por el mensaje. Confiamos que el Señor usará su palabra en nuestros corazones. Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tomen asiento, muchas gracias. No hay ninguna duda que todos nosotros nos hemos encontrado en algún momento en un acontecimiento de la vida que determina un cambio en el rumbo, ¿verdad? Todos nosotros hemos vivido acontecimientos que cambian el rumbo que le damos a la vida. Algo que nos impacta tan profundamente que decimos: a partir de ahora las cosas no pueden ser igual. A partir de ahora no puedo seguir haciendo las cosas como las que las he estado haciendo hasta este momento. Probablemente tiempos de enfermedad que constituyen un llamado de atención, conflictos o problemas en el matrimonio, la familia, que nos hacen tomar conciencia de omisiones o de asuntos de los que deberíamos haberle prestado más atención y no lo hicimos. Tiempos de necesidad que nos sobrevinieron sin estar preparados, momentos bisagra, momentos claves, momentos que de alguna manera nos imponen un cambio. Uno dice: ¿ahora qué hago? ¿Cómo seguimos? ¿Verdad? No se puede seguir de la misma forma. Y hay otras cosas: el casarse, el primer hijo, la posibilidad de un accidente, problemas en la vida espiritual, algo que nos obliga a considerar cómo estamos llevando nuestra vida y qué cosas deben ser prioritarias. Decidimos: a partir de ahora las cosas se van a manejar en otra manera. A partir de ahora las cosas no van a ser iguales para mí. Algo de eso está detrás de las palabras del versículo 13 del Salmo 51. Entonces, o debido a esto, enseñaré a los pecadores tus caminos, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ese versículo en el Salmo 51 presupone un antes y un después en la vida de David. Es algo así como un momento bisagra. Ese versículo supone una bisagra en la vida de David. Entonces, a partir de ahora, debido a esto,
voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ya sabemos, así lo dice el título del Salmo. El Salmo recoge las palabras con las que David expresó su arrepentimiento después de haber pecado contra Dios y después de haber sido confrontado con su pecado. Las palabras describen el sentir de David al tomar conciencia de la ofensa que había constituido para su Dios su conducta, su proceder, su desobediencia. En la primera parte del Salmo, los versículos 1 al 12, leemos de lo que David necesitaba recibir de Dios. Los primeros 12 versículos hablan de lo que David necesitaba recibir de Dios ante la terrible realidad de su pecado. Si ustedes toman nota, son todas peticiones. Ten piedad, lávame, purifícame, lávame, hazme oír, esconde tu rostro, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, renueva, no me eches, no quites, vuélveme, susténtame. Peticiones, cosas que David entiende que necesita de Dios a la luz de su pecado, a la luz de su rebelión, ¿verdad? Él se acoge a la misericordia de Dios y clama por perdón y por restauración. Pero el tono del Salmo cambia a partir del versículo 13, porque a partir del versículo 13 leemos de lo que David se compromete, ¿verdad? De compromisos que David toma delante de Dios por su gratitud, por lo que Dios ha hecho para con él. Entonces enseñaré, líbrame, cantará mi lengua, publicará mi boca, presentaré sacrificios. Y son cosas que David está resolviendo hacer a la luz de la misericordia que Dios le ha extendido. Lo que has hecho por mí, oh Dios, al perdonarme, lo que has hecho por mí, oh Dios, al restaurarme, hace que tome estos compromisos delante de ti. Y el primero de esos compromisos es: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él se compromete aquí a compartir con otros lo que había aprendido sobre el pecado, lo que había aprendido sobre el perdón, ¿verdad? Lo que había aprendido sobre la condición humana, lo que había aprendido sobre la gloria, la gracia, la misericordia de Dios. Se compromete a compartir con otros lo que ha aprendido de eso. Y fíjense que no es algo que Dios demande de David, sino que es algo que David se compromete a hacer voluntariamente. A la luz de esto que has hecho conmigo, me comprometo a enseñar a los pecadores tus caminos y para que los transgresores tus caminos, para que los pecadores se conviertan a ti. Y nosotros, pensando y tomando nota de esto, notamos que hay un cambio en la mente de David. Ha habido un cambio en la mente de David. ¿Pensó en otros David al pecar? ¿Pensó en otras personas David al pecar? ¿Pensó en Betsabé? ¿Pensó en Urías? ¿Pensó en sus esposas? ¿Pensó en sus hijos? ¿Pensó en su pueblo? ¿Pensó en los enemigos? No pensó en nadie. En absoluto, al pecar David no pensó en otras personas. Pensó en cómo afectaría a otros su conducta indecorosa, aberrante, indigna para un justo. No le importó la influencia, el impacto que su pecado, que su decisión tomara o tuviera sobre otras personas. En absoluto. Solo pensó en sí mismo. Solo pensó en su propio placer, solo pensó en su propia satisfacción. Cuán egoísta nos hace el pecado, ¿verdad? En la esencia del pecado está el egoísmo. Cuán egoísta se volvió David y así se comportó él. Pero ahora, al ser humillado en la presencia de Dios, al haber sido recibido a misericordia, al haber sido perdonado y restaurado a la comunión con Dios, otros empiezan a cobrar importancia en la mente y en el corazón de David. Debido a eso que tú has hecho conmigo, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esta es una de las evidencias de un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? El eje de la vida ya no soy yo, el eje de la vida empiezan a ser otras personas. Es de dudar cuando alguien dice que ha sido llevado al conocimiento de Cristo, pero no empieza a sufrir y a orar y a pensar en otros a su alrededor que están yendo rumbo a la condenación. Que no se preocupa por su esposa o sus hijos o su familia. No le preocupa el estado espiritual, su condición interior.
Es raro que una persona que haya conocido a Cristo pueda permanecer indiferente. Timoteo era una persona que evidenciaba en esa forma el nuevo nacimiento. Filipenses capítulo 2, si quieren buscarlo sin perder el Salmo, porque ese es nuestro texto. En la carta que Pablo escribió a la iglesia en Filipos, Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo está en Roma, hay varios hermanos que se acercan, ¿verdad? Está preso, hay varios hermanos que muestran interés, que traen noticias de un lado, del otro, que vienen para acompañarlo, visitarlo, y Pablo mira a su alrededor y dice: estoy buscando a alguien que tenga un verdadero interés en otras personas. Estoy buscando a alguien que tenga un verdadero interés en ustedes. Y miro y no hay ninguno. Hay uno solo, Timoteo. Dice: a ninguno, fíjense, es un absoluto, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Todos, otro absoluto, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos vivían vidas egoístas, centradas en alguna manera en sí mismo. Tengo mis responsabilidades, tengo mis compromisos. Timoteo dijo: yo voy, yo quiero ver cómo están. Yo quiero ministrarlos, yo quiero ayudarlos, quiero mostrar mi interés, quiero estar ahí para contribuir en su crecimiento. Ningún otro tenía ese sentido. Y es evidencia de una verdadera conversión, de un verdadero arrepentimiento, porque el eje de la vida ya no soy yo, sino que son otras personas. Y ya sabemos, eso que Pablo dice de Timoteo en Filipenses capítulo 2, está en el mismo contexto en el que habla del sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? La disposición a renunciar a sus derechos para hacerse un hombre, y estando en la condición de hombre, hacerse un siervo. El sentir es la actitud, la disposición de corazón. Eso es lo que había en el corazón de Cristo. Eso es lo que había en el corazón de Timoteo. Interesarse por otras personas. Y ahora David, después de haber visto la misericordia que Dios había tenido con él, dice: Señor, te quiero ahora enfocar mi vida en ayudar a otras personas, enseñarle a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se conviertan a ti. Impresionante ese cambio de mente que ha tenido David. Ahora, dos cosas vamos a notar del versículo 13. ¿A qué se dedicaría David a partir de ahora? En el Salmo 51. ¿A qué se dedicaría? Entonces, enseñaré. Debido a lo que tú has hecho por mí, me voy a dedicar a esto, a enseñarle a los transgresores tus caminos. ¿Qué se propuso hacer David? Enseñar a los transgresores. Y dicen los comentaristas que la expresión enseñar encierra vehemencia, encierra un compromiso serio. No es un mero decir, no es una mera expresión de buena voluntad. Hay una determinación firme detrás de esas palabras. A partir de ahora me voy a dedicar a enseñarle a los transgresores tus caminos. Veo atrás tu gracia y tu misericordia para conmigo, y hacia adelante esa es la determinación y el rumbo que va a tomar mi vida. Y déjeme decirle que eso implica no solo testimonio, ¿verdad? Implica no solo contar qué había pasado, no solo contar cómo había pecado, no solo contar cómo fue confrontado, no es solo mencionar cómo se volvió a Dios en arrepentimiento y confesión. David usa la palabra enseñar. Él quiere enseñarle a los transgresores, ¿verdad? Él no se conformaría simplemente con dar un testimonio. No sería suficiente para él, ¿verdad? Compartir esas cosas. No sería suficiente para que los transgresores se conviertan, que solo cuente. Él quiere enseñar. Para que se conviertan, él entendía que era necesario enseñarles los caminos de Dios. Los pecadores necesitan oír la voz de Dios en su palabra. Eso es lo que necesita oír el pecador.
Está bien que contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero lo que necesita el pecador es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne, ¿verdad? Y corta y discierne. Lo que necesita es que esa palabra llegue al corazón. Eso está certificado por el mismo Señor Jesucristo cuando Él enseñó sobre el rico y Lázaro. El hombre ahí atormentado en la llama dijo, por favor, que vaya alguien para enseñarles, para decirles, para contarles. Y él estaba seguro que si veían a un resucitado, si veían a Lázaro resucitado, ellos se iban a convertir a Dios. Pero ver a uno que había estado muerto resucitado no convierte al pecador. Eso lo tenemos que tener en claro. Ver a un resucitado no convierte al pecador. Puede que lo asombre, puede que lo asuste, puede que lo conmueva, puede que haga algo emocional en él, pero no lo convierte. Lo que el pecador necesita es oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que obra en los pecadores para que se conviertan a Él. Por eso es tan importante que en casa los padres lean a sus hijos la palabra de Dios. Lean a sus niños, lean a sus jóvenes, lean a sus adolescentes. Que cuando tú trates o estés haciendo el esfuerzo por alcanzar al pecador que está perdido con el Evangelio, le leas la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tiene que haber mucha Biblia en tu conversación. Para alcanzar al incrédulo, para edificar a los santos, es la palabra de Dios. Es eso lo que va a obrar en el corazón. Es la palabra de Dios lo que los pecadores necesitan para que se conviertan. Es la palabra de Dios la que obra en el corazón. Absolutamente necesario compartir el Evangelio, todo lo que Dios ha dicho. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras. Es lo que la madre y la abuela de Timoteo compartieron con él. Es lo que obró en el corazón de Timoteo. Y es con lo que Timoteo va a contar ahí como pastor para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Es la palabra de Dios. No las estrategias mundanas y las metodologías modernas y todas esas. La palabra de Dios. Vas a necesitar enseñar, tienes la palabra. Vas a necesitar corregir, tienes la palabra. Vas a necesitar redarguir, tienes la palabra. Vas a necesitar instruir, tienes la palabra. Es la palabra lo que equipa y lo que obra en el corazón. Tenemos que enseñar, es como Dios atraerá a los pecadores a Él. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, por supuesto. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro testimonio. Llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, oremos, sí, pidamos oración, sí, pero no olvidemos enseñar la palabra de Dios. Hay tanta ignorancia en nuestros días, ¿verdad?, en cuanto a la verdad. Hay mucha ignorancia. ¿Cuántos tienen alguna idea en cuanto a Dios? ¿Cuántos tienen alguna idea en cuanto a la eternidad? Pero conocimiento certero, conocimiento cierto, conocimiento válido, conocimiento veraz, muy pocos. ¿Tienen tus hijos conocimiento certero acerca del pecado? ¿Tienen tus hijos conocimiento certero acerca de la condenación? ¿Tienen tus hijos conocimiento certero acerca de la muerte de Cristo? ¿Tienen tus hijos conocimiento certero acerca de la eternidad sin Dios? ¿Cómo se llega a eso? Que ellos escuchen la palabra de Dios. Es lo que tienen que oír. Tienen que oír la palabra de Dios. Les compartes, les has comunicado la verdad. No se convertirán si no les enseñas los caminos de Dios. Esto es un poco herético, ya lo sé, pero no alcanza con el buen ejemplo.
No alcanza con orar, no alcanza con el consejo. Deben oír la voz de Dios en la Escritura. ¿Qué oyó Lázaro para levantarse de entre los muertos? La voz de Dios. Fue la palabra de Dios lo que sacó a Lázaro de entre los muertos. Eso es. El modo que vivimos delante del incrédulo es fundamental, pero no supera en importancia el comunicar verbalmente la palabra de Dios. El pecador necesita una explicación de lo que ve en nosotros. Eso es muy importante. Necesita una explicación de lo que ve en nosotros. Y lo que ve en nosotros iluminará la verdad que estamos compartiendo. Ambas cosas van juntas. Y eso es absolutamente necesario. Lo que los labios indican explica lo que los ojos ven. Y lo que los ojos ven necesita ser explicado con los labios. ¿Me ves así? ¿Ves mi vida? Es Cristo. Es Él. La palabra, el nuevo nacimiento, la regeneración. Eso es muy importante. Permanecer callados entonces no es lo mejor. Ni Dios mismo lo hizo. Los hechos de Dios siempre van acompañados con sus dichos. Nosotros tenemos los hechos del Evangelio en los Evangelios. Tenemos el nacimiento, el ministerio, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión del Señor Jesús. Son los hechos, pero luego está la explicación en las epístolas. No sabemos de las cosas gloriosas que pasaron en la cruz si no fuera por las epístolas. ¿Tú sabes todo lo que pasó en la cruz? Dios nos lo explica. Colosenses capítulo 2, podemos ir allí. La carta de Pablo a los Colosenses capítulo 2. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lee Juan capítulo 18, 19 de la crucifixión de Cristo y luego lee Colosenses capítulo 2 para encontrar la explicación a los hechos. Esos son los hechos, está la explicación. No alcanza con el buen ejemplo, no alcanza con orar. Los labios tienen que abrirse y tienen que compartir la verdad. Dios quiere que el hombre entienda, ¿verdad? Lo que está pasando, y eso tiene que ser por medio de la enseñanza. Y así nosotros debemos hablar de Cristo, ¿verdad? Esta es mi conducta, esta es mi forma de vivir. Voy a decirte por qué. Es debido a Cristo, es debido a Él. El ejemplo no es suficiente, hay que enseñar los caminos de Dios a los pecadores. David se propuso enseñar. Dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Por supuesto, corregiría su conducta. Por supuesto, seguramente estaría más vigilante frente al peligro. Por supuesto, se conduciría en humildad y piedad. Por supuesto, daría a conocer lo que había sido hecho en su vida y lo que había aprendido de aquella experiencia. Pero entendía que más allá de eso, debía enseñar y tomó esa resolución. ¿A qué se iba a dedicar David a partir de ahora? A enseñar. Y la segunda cosa que aprendemos acá es qué va a enseñar David. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿A qué se iba a dedicar David? A enseñar. ¿Qué iba a enseñar? Los caminos de Dios. Él enseñaría los caminos de Dios. ¿Qué significado tiene esa expresión? Entre otras cosas, describe la manera en que Dios obra, como resultado o evidencia de su naturaleza. Esos son los caminos de Dios.
Nosotros leemos en Isaías capítulo 55, conocemos el texto seguramente. Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué debe abandonar el impío? Su camino. ¿Qué es el camino? Su conducta pecaminosa que nace de su naturaleza pecaminosa. Eso tiene que abandonar el impío. Debe aborrecer y abandonar el pecado. Su patrón de vida contrario a Dios debe ser dejado de lado. ¿Y los caminos de Dios qué son? Bueno, los caminos de Dios refieren a su mente, refieren a su voluntad, refieren a su pensar, refieren a su obra, refieren a su gracia, refieren a su justicia, refieren a su ira. Los caminos de Dios son lo que Él es. Los caminos de Dios son los que Él ha determinado. Los caminos de Dios son los que Él ha hecho en Cristo. Los caminos de Dios son los que Él ofrece. Las cosas no son como el hombre piensa, como el hombre cree, como el hombre desea. Las cosas son como Dios las ha revelado. Y eso debe llegar al oído del pecador. Eso debe llegar al oído del pecador. El pecado engaña. El hombre esclavo del pecado está engañado en cuanto a sí mismo, en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a la condición de su alma, en cuanto a la eternidad. El pecador debe oír la verdad, debe ser iluminado en su corazón con la verdad para que se convierta. Me encanta cómo Pablo explica lo que sucedió cuando él se convirtió. En la carta que escribió a los Gálatas, el capítulo 1, la carta que Pablo escribió a las iglesias en Galacia, los Gálatas, el capítulo 1. Leemos en los versículos 13 en adelante, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y miren la expresión, como él describe lo que Dios hizo en él, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y sigue con su descripción. Pero él dice, cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Qué maravillosa la expresión. Pablo estaba engañado en cuanto a sí mismo, Pablo estaba engañado en cuanto a Cristo, pero Dios reveló a su Hijo a su alma. Vino la verdad, vino la luz, vino la verdad. Eso es, fue iluminado con la verdad, fue impactado con la verdad en el centro mismo de su ser. Tuvo conciencia de su propia pecaminosidad, tuvo conciencia de la sublime suficiencia de Cristo. Y eso surge si lo comparamos con las dos preguntas que Pablo o Saulo de Tarso le hizo a Cristo cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco. Le preguntó, ¿quién eres? Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué quieres que haga? Ahora anda en mis caminos. Abandona tu camino y anda en mis caminos. Eso es. Ya no andaré por mi camino, ahora andaré por el camino que tú me indiques. David, tomando como base su propia experiencia, le enseñaría a los transgresores de su profunda pecaminosidad y también de la misericordia y de la vasta gracia de Dios y los beneficios del perdón. Enseñaré a los pecadores tus caminos. No escondería nada, le enseñaría los caminos de Dios. La misma responsabilidad le fue conferida a Pedro cuando él fue restaurado, ¿verdad? Y fue comisionado. Te estás perdonado, ahora ve y apacienta mis ovejas. Te cuidaste de que no te mataran, de que no te llevaran a la cárcel conmigo, te protegiste negándome vergonzosamente, ahora olvídate de ti. Apacienta mis ovejas. Y vemos a Pedro
predicando el Evangelio en el libro de los Hechos. David tomó este compromiso, luego de haber sido alcanzado con la misericordia de Dios, de enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Y ahí tenemos el Salmo 32, vayan conmigo, las páginas a la izquierda. Bienaventurado aquel cuya transgresión, enseñaré a los transgresores, ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay muchos comentaristas que insisten que David en el Salmo 32 está cumpliendo este compromiso de enseñarles a los transgresores los caminos de Dios. ¿Verdad? El Salmo describe la condición dolorosa del pecador mientras permanece en su pecado. El transgresor mientras permanece en su desobediencia. Pero qué gozo y bienaventuranza, ¿verdad?, cuando es alcanzado por la gracia y el perdón de Dios. Y el apóstol Pablo después usó esta enseñanza de David como base para explayarse sobre la doctrina de la justificación por la fe en Romanos, en la carta a los Romanos, ¿verdad? Asombroso. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y eso debemos enseñar. En esto consiste la predicación del Evangelio, la gracia que nos alcanza cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. ¿Cuál sería la consecuencia? Los pecadores se convertirán a ti. Enseñar los caminos de Dios. Ese fue el compromiso que David tomó. Dos aplicaciones prácticas de lo que acabamos de ver. En primer lugar, un pecador verdaderamente arrepentido se convierte en un creyente compasivo. Un pecador verdaderamente arrepentido se convierte en un creyente compasivo. Lo vemos en David. El eje de su vida fue trasladado de sí mismo a otros. Ya lo mencionamos. Cuando pecó, solo pensó en sí mismo, ¿verdad? Solo pensó en salirse con la suya. Solo pensó en satisfacer sus propios deseos. Solo pensó en sí sin pensar en nadie más. Pero ahora, compungido, arrepentido, perdonado, restaurado, va a buscar el beneficio de otros por encima de todos. Un pecador, verdaderamente arrepentido se convierte en un creyente compasivo. Al pecar, se encerró en sí mismo. Ahora se extendería a otros para servirle. Y sobre todo, pensando en su beneficio espiritual. Hay muchos que piensan en otros, ¿verdad? Hay mucha gente que se jacta de buenas obras y de obras de caridad y todo eso, pero no están pensando en sus almas. David está pensando en sus almas. Está pensando en la condición espiritual. Y te pregunto, ¿cómo es contigo? ¿Continúas tú viviendo egoístamente, tratando de hacer la tuya, sin pensar un solo momento en las necesidades de otros? Debemos examinar la condición de nuestras almas. ¿Cuántas cosas concretas hiciste pensando en el bienestar espiritual de otros esta semana? ¿Cuántas cosas? Porque un pecador arrepentido se convierte en un creyente compasivo, en alguien que piensa en los demás. Y segundo, un pecador verdaderamente arrepentido se convierte en un creyente que evangeliza. Lo vemos también en David. Si bien David se preocuparía en mejorar su conducta delante de otros, se preocuparía en mantenerse en la senda de la piedad, ahora entiende y resuelve que con eso solo no alcanza. Va a hablar con el pecador, va a enseñarle los caminos de Dios. Eso es lo que él quiere. Va a alcanzar al transgresor con el mensaje de la verdad. Le va a presentar las verdades que él aprendió en este tiempo de desobediencia y perdón. Muchos hacen cosas por otros en este mundo buscando su bienestar en muchos aspectos, pero el creyente dice con Asaf: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
¿Cuál es el mayor bien que puedes hacer por otros? Presentarles al Evangelio para que sean llamados a la comunión con Dios, comunión con su Hijo. Ese es el mayor bien. Predicar el Evangelio para que el transgresor responda a la verdad de Dios en cuanto al pecado, confiando en el poder de Dios para perdonarle, y eso será el mayor bien. ¿Cómo es contigo? ¿Cuál es el mayor bien que anhelas para otros? ¿Qué haces para propiciárselos? ¿No es el mayor bien que se conviertan? Bueno, un pecador verdaderamente arrepentido se convierte en un creyente que evangeliza. David recibió misericordia de Dios. A partir de ese momento su vida no podía ser igual. Tomó un compromiso. A partir de ahora enseñaré a los transgresores tus caminos. Eso será mi prioridad. Que el Señor nos ayude y así sea también en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por permitirnos abrir la Escritura, tomar nota de la experiencia de David, su resolución a partir de la gracia y la misericordia que le fue dada. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Hemos cantado, hemos oído, hemos leído, pero haz que esto nos haga compasivos, pensando en los que están fuera, pensando en los que aún no te conocen. Haz que esto nos haga evangelistas, prioritariamente compartiendo el mensaje del Evangelio. Perdónanos por ser tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos, tan encerrados en nuestro propio mundo, que muchas veces olvidamos lo que podemos contribuir por tu gracia al bienestar espiritual de quienes están a nuestro alrededor. Bendice la obra aquí, Señor. Sigue usando tu palabra para traer a los incrédulos al conocimiento de Cristo y para edificar a los santos en la fe. En el nombre de Jesús. Amén.